buenos días una mañana más. Hoy tenemos un día bien cargadito de actividades. Comenzaremos con un pequeño resumen de las noticias de última hora y después haremos un debate acerca de un tema muy delicado como es el acoso escolar. Además, tenemos preparadas nuestras secciones habituales con los colaboradores Fátima y José, que nos harán algunas de sus maravillas en las secciones de cocina y bricomanía. Pero de lo que hoy venimos cargados es de cultura. Haremos un debate. Primero haremos un breve homenaje a Cervantes, en conjunción con los alumnos de primero y segundo de la ESO, para celebrar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Además, tendremos unas entrevistas muy especiales con los colaboradores, con el fotógrafo Jorge Armestar y con el pianista Geni. Así que, comenzamos. Cambios constantes han transformado el concepto que teníamos de Madrid la Alta en nuestra ciudad. Así, esta zona ha sufrido variaciones, tanto en los comercios que existen actualmente como en el número en las personas que la frecuentan. Nuestros reporteros se han desplazado hasta allí para contarnos la actualidad del sector y que algunos de sus trabajadores nos den su opinión sobre este cambio. Nos encontramos en la calle Dr. Fleming, concretamente en la Madrid la Alta, donde sus bares han sufrido un cambio de público, pasando de un público más joven a un público de más avanzada edad. Pues por lo que veo tampoco es que yo salgo mucho, veo que hay más gente o la gente sale más de día y alarga toda la tarde y parece que es lo que últimamente está gustando más a la gente, porque luego sales por la noche y luego ves a gente más jovencita y realmente la gente sale a pasar todo el día. Tras la clausura de varios locales y la pérdida de ambiente, muchos negocios reabrieron a la vez con amplias inversiones, reformas de diseño, más contenidos y nuevas agrupaciones. Bueno, pues llevamos abiertos desde octubre. Aquí viene todo tipo de público, desde matrimonios a gente joven. Sí se ha notado un poquito en la afluencia de gente. Hay más gente. Se parece que en la zona se está moviendo un poquito más. El pasado 2015 se creó la agrupación de hosteleros de la Madrid la Alta, quienes llevan desde entonces programando grandes actividades y proyectos. Pues las típicas que van a hacer los cachuelas de café de la costa visual de una base de Filadelfia, la costa. Pues los cambios a peor, ¿no? O sea, a no haber ambiente como el que hubo en su época. Y no solo me refiero a la movida de los 80, que fue todo el boom a nivel nacional. Esto ha ido de mal en peor, pero es por la economía, no ya por la Madrid en sí, o sea, por la economía como está, ¿no? Los padres a los chavales no le pueden dar dinero, no le podemos dar dinero. El que necesitan, tienen que hacer el botellón. Si los bares están, por ejemplo, pues de pena, ¿no? Conozco prácticamente a todos los dueños de los bares y están en la ruina total, tanto los propietarios como los locales o los propietarios del negocio. Esto no funciona, pero hace ya no un año ni dos, hace muchos años ya, y ya cada vez peor. Antes se pedían traspasos, un dinero por los traspasos de los bares, hoy eso no existe, lo del traspaso ya no, existe el que se lo queda uno por el precio que estaba el otro o menos, o sea, cada vez que se coge un bar está a menos precio. Los jóvenes no pueden pagar las copas como están, los bares no aguantan sin cobrar esos precios, pero es la pescadilla se muere de la cola. Si suben los precios, menos chavales, menos gente joven, ¿no? Incluso los maduros como yo, no podemos entrar. Un café, venimos dos amigos, nos cuesta 1,50, o sea que son 1,50, son 3 euros, que como son 3 euros es poco, ¿no? Pero son 500 pesetas de antes, ¿no? O sea que eso no hay quien lo aguante, no hay nadie en la calle. La mayor parte de los negocios que han abierto recientemente se encuentran en la calle Dr. Fleming, donde la clientela que allí es habitual ahora es en torno a los 25 o 30 años. El cine ha sido durante mucho tiempo un tema tabú en Extremadura, pero esto está cambiando gracias a la creación de Films Commissions, creada recientemente en nuestra comunidad. Esta creación está impulsando la llegada de nuevas productoras, tanto de cine como televisivas, y también está sirviendo como reclamo turístico.
La Film Commission es un organismo sin ánimo de lucro encargado de traer rodajes nacionales e internacionales a Extremadura. Extremadura ofrece muchísimas posibilidades, como por ejemplo son las montañas y los ríos del norte hasta los amplios llanos que tenemos en el sur. Badajoz y Cáceres son dos de las provincias más grandes también de lo que es España. Y luego también pueden rodar en Mérida, en Cáceres y Badajoz, que son patrimonio de la humanidad, hasta pueblos que tienen mucho encanto cultural. Ofrecemos un soporte completo de ayudas en la preproducción de un rodaje, como por ejemplo son la búsqueda de localizaciones, gestionamos los permisos que necesiten o le damos toda la ayuda e información que necesiten en el rodaje. La producción más importante que se ha rodado en Extremadura fue la película 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, y actualmente se han grabado series como la de Isabel y la de Hispania. El último caso de acoso escolar ha ocurrido aquí en Cáceres, concretamente en el Colegio Sagrado Corazón. La directora del centro, así como la orientadora y la tutora del alumno víctimas del acoso, han sido juzgadas por un presunto caso de delito contra la integridad moral por haber actuado con pasividad ante esta delicada situación que sufrió el menor. Dados los cada vez más frecuentes casos de este tipo, donde las estadísticas dictan que 7 de cada 10 alumnos son víctimas de este acoso, teníamos que hacer hincapié en este tipo de noticias, realizando un reportaje sobre el tema y tratando posteriormente de dar solución en nuestro debate. Hombre, pues yo creo que las medidas principales son la prevención. Una buena prevención y luego pues una implicación muy activa. Yo creo que los acosos así propiamente, sobre todo en la adolescencia, aquí en la ESO, aunque puede haber casos indudablemente, con 9, 10 años ya puede existir acoso escolar. Era una compañera mía de clase y bueno, un día empezó a notar que unos compañeros se reían de ella. Realmente no se sentía segura en el instituto. Ella se sentía pues, más indefensa, no tenía realmente la suficiente fuerza como para contestarle a los dos. Hoy en día siguen siendo miles los alumnos afectados por el acoso escolar. El silencio por parte de estos, así como por la gente de su entorno, hace que este problema sea más difícil de erradicar. Este acoso, las redes sociales influyen mucho, la comunicación, los medios de comunicación, el tipo de vida, yo creo que eso ha fomentado que se pueda producir más estos casos. La forma de actuar sobre el caso es poniendo en conocimiento a profesorados, a la familia, es fundamental, tanto del acosador como del acosado. No quería hablar sobre el tema tampoco a los profesores ni a los demás compañeros. Y lo triste de este caso es que como la muchacha nos fue avisando poco a poco de lo que iba surgiendo, le pusieron una amonestación a los 3 desde el instituto, pero realmente la que acabó abandonando los estudios fue ella. Para
Para el debate de hoy contamos con nuestro colaborador habitual, David González, y la orientadora del Instituto Elbrocense, María Soledad Balbavos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, iremos al grano. El acoso escolar o bullying es un caso de actualidad donde una media de 24 millones de adolescentes en todo el mundo sufren este tipo de acoso. Hoy analizaremos este tema, donde daremos respuesta a cómo se detecta este tipo de acoso, las raíces del problema y cómo prevenir el bullying. Sí, como bien has dicho, es un tema que últimamente el bullying está sucediendo en los centros escolares, y hoy, como bien has dicho, tenemos la suerte de contar con Marisol Balbavos, es orientadora en el Instituto de Secundaria Elbrocense, y bueno, lo que intentamos es dar una explicación sobre las bases sobre las que se fundamenta el bullying y, en última instancia, ayudar a aquellas personas que no se atrevan a preguntar, ya que es un tema delicado. Muy bien, pues comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el bullying y los conflictos normales entre iguales? Bueno, los conflictos entre iguales aparecen cada día, en varias ocasiones, y no es más que a veces pues una diferencia de intereses, de opiniones, y normalmente son necesarios para aprender sobre las relaciones humanas y tienen una resolución positiva. Pero el acoso es una situación que es continua, es de una persona hacia otra, de manera sistemática, que afecta la integridad psíquica o física de esa persona, y además la situación entre las dos personas suele ser desigual. Entonces la resolución no suele ser positiva, sino que es más negativa para la persona que lo sufre. Sí, bueno, en principio las personas que suelen sufrirlo tienden a ser siempre personas más sumisas, personas que tienen más tendencia a sentir confusión ante este tipo de situaciones porque no están acostumbrados a verlas ni siquiera a razonarlas. Así que suele ser una situación bastante frustrante para la víctima. De acuerdo. ¿Qué características poseen actualmente los jóvenes, ya sea el acosado o el acosador? Bueno, los jóvenes en general pues tienen hoy en día yo creo que las mismas características que han tenido a lo largo de mucho tiempo los adolescentes, ¿no? Que tienen una situación a veces de que quieren estrechar las relaciones con los iguales, tienen más dificultades de relación con los padres, más conflictos, momentos de rebeldía, deseos de independencia, de estar solos, ¿no? Pero hoy en día sí que es verdad que la situación de los jóvenes es un poco diferente en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, la sociedad en la que estamos y lo que ello conlleva también de cara a este tema del acoso, ¿no? El poder manejar esas redes sociales. Sí, completamente de acuerdo. De acuerdo. ¿Cómo puedo hablar con los jóvenes sobre el bullying? Bueno, pues yo creo que es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Y también que tanto sean acosadores, acosados o testigos de una situación de acoso o no, pues es un tema que hay que hablar con ellos, informarles de lo que es un acoso, que a veces ocurre, y de las consecuencias de este tipo de conductas, ¿no? Porque a veces hay adolescentes que son más sensibles o tienen más capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de otros, pero hay otros que lo son menos, ¿no? Entonces tenemos que informarles de las consecuencias que esto conlleva para las personas, ¿no? Este tipo de conductas, lo grave que puede llegar a ser. ¿Qué deberían hacer los niños y adolescentes cuando un compañero intente intimidarles? Bueno, pues yo creo que siempre deberían recurrir a un adulto. A veces, por ejemplo, en el centro decimos que lo mejor es que recurran a un adulto cercano a ellos, puede ser un padre, una madre o puede ser a veces un hermano mayor, que a veces son de gran ayuda, ¿no? Una hermana, o a veces también un profesor, ¿no? de clase, puede ser el tutor, un profesor al que se sientan más cercanos y decirles lo que están sufriendo, ¿no? Vale. ¿Qué deberían de hacer los niños y adolescentes cuando son testigos de un caso de bullying? Bueno, yo creo que también es importante decirles a ellos que si son testigos de algo así, pues que también deben comunicarlo a un adulto, porque pues en caso de que no lo hagan, de alguna manera se convierten en cómplices, ¿no? A veces ellos tienen un poco de confusión entre ser testigo y ser un chivato, ¿no? Pero yo creo que hay que ayudarles a diferenciar esto y que en caso de que no lo comuniquen, pues se convierten en cómplices de esta situación.
De acuerdo. Antes has comentado que las nuevas tecnologías afectaban a los niños, y ¿cómo crees que afectan en este caso de manera más cercana a los hijos de los padres y con otro tipo de relaciones sociales? Bueno, pues que afectan las nuevas tecnologías en cuanto a que es diferente, por ejemplo, en situaciones de acoso o simplemente de relación social es diferente comunicarse con alguien cara a cara que a través de un lenguaje escrito, ¿no? Que también lo que escribimos a través de las redes sociales yo creo que hay que concienciarles a ellos de que queda escrito, ¿no? Y que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? En cuanto a lo que decimos en una red social por el impacto que tiene, que un montón de gente lo ve, y que no deja de ser también un delito, ¿no? El que insultemos a alguien a través de una red social o hablemos mal de esa persona, que no es lo mismo que decirle algo cara a cara, ¿no? Y luego, bueno, que a los adolescentes les afecta en cuanto a que hay adolescentes que les crea a veces una situación de aislamiento, el uso de las redes sociales, igual porque son más introvertidos, son más tímidos, y entonces les sirve un poco de escape esas redes sociales o los ordenadores y pueden vivir aislados, ¿no? Claro, acabas de comentar. También es difícil que los padres en este caso controlen las redes que interactúan sus hijos, por ejemplo, las redes sociales, el móvil. Es difícil que haya un control por parte de los padres en estos ámbitos. Entonces, ¿cómo se puede detectar el bullying en ese sitio, más o menos, por la red? ¿Cómo se puede detectar el bullying en la red? Claro, yo creo que siempre antes del control es mucho, o sea, sería muy útil el hablar, ¿no? El hablar con ellos, porque, a ver, todos los padres sabemos que nuestros hijos usan las redes sociales, entonces no es algo que casi es peor a veces prohibirles la utilización de las redes que hablar con ellos, hablar de las consecuencias, hombre, y que hay aspectos positivos en las redes sociales, ¿no? Que te puedes encontrar amigos con los que has perdido el contacto y es útil y están ahí en cualquier momento, claro. Pero sí decirles pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que nunca hables mal de un compañero a través de una red social, que intentes resolver tus conflictos cara a cara, no sé, informarles antes de las consecuencias, ¿no? Quizá si se hablara más, yo creo que se podría evitar que llegaran situaciones tan extremas, ¿no? En las redes. Bien. ¿Qué nos puede hacer pensar como padres o educadores que un adolescente está sufriendo acoso? Bueno, pues yo creo que a veces suele ser muy llamativo el que a lo mejor los chavales, o sean nuestros alumnos, nuestros hijos, pues no quieren venir al centro educativo, no quieren acudir, o a veces también hay cambios en el rendimiento académico, que a lo mejor hay chavales que iban bien y de repente empiezan a ir mal en algunas materias, o a tener problemas de atención, ¿no? De falta de atención, o a veces simplemente que están tristes, ¿no? Que les vemos que se encierran en sí mismos, que les pasa algo, que no nos lo quieren decir, pueden ser indicadores. Vale. ¿Qué debería hacer si estoy preocupado porque mi hijo está sufriendo este tipo de acoso, dadas lo que acabas de comentar? Bueno, pues yo creo que hablar con él, ¿no? Que intentar hablar con él, preguntarle si está viviendo. A veces también igual hablar con él desdramatizando, ¿no? Que si decimos estás sufriendo acoso, igual es una pregunta demasiado directa y puede tener miedo a contestarnos, ¿no? Entonces hablar que si está viviendo alguna situación que se encuentre a disgusto en el centro, en el instituto. Y luego también a veces no nos lo quieren contar a los padres, entonces animarles a que lo cuenten, pues eso, a un hermano, una hermana mayor, o a que hablen de ello a un profesor. O sea que siempre el hecho de verbalizarlo y hablar de ello es positivo. También es posible que sientan vergüenza a la hora de hablar sobre ello. Por ejemplo, si los padres le preguntan qué tal le va en el colegio, quizás sea una pregunta que le cause cierta incomodez o que tenga una respuesta un poco más difícil o no sepa cómo contestar, ¿no? Claro, también los padres tienen que darse cuenta de eso. Claro, darse cuenta y a veces hablar, no hablar tan directamente, ¿no? Intentar hablar, simplemente. Pues hasta aquí hemos llegado en el debate de hoy. Muchísimas gracias a los dos por vuestra colaboración y hasta la próxima. Vale, gracias. Well, I know
you wouldn't mind if I kept leaving roses at your door. Well, I've been howling at the stars, digging holes and chasing cars, leaving dinner untouched on the floor. Nothing tastes good anymore, nor my limbs are feeling sore from running round in circles in the sand. Bueno, hoy tenemos una actividad muy especial. En homenaje al 400 aniversario de la muerte de Cervantes, contamos con los alumnos de primero de la ESO A del Instituto Alborcense que vienen a recitarnos el primer capítulo del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que existía un hidalgo de los de lanza astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicóla más noche, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumía las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía Sayo de Berarte, con sus calzas de velludo para las fiestas y sus pantuflos de lo mismo. Y en los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía su casa que pasaba de los 40, y una sobrina que no pasaba los 20. Y un mozo de campo y plaza que ensencillaba el rocín tomaba la portera. Pisaba la edad de estudiado por los 50 años. Era de complexión, recia, seco de carnes, conjunto de rostro. Era madrugador y amigo del mar. Que tenía el sobrenombre Quijote o Quesada, que los autores ellos escriben. Por conjeturas de los niños se deja entender que se llamaba Quijote. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los retos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que casi olvidaba a todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desafío en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. Y así llegó a su casa todo cuanto pude haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como el que compuso el famoso Feliciano de sí. Porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perla, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío donde muchas partes hallaba escrito: la razón del sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo la vuestra hermosura. La razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. La razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Los santos cielos que de vuestra divinidad divinamente... Los santos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas fortifican y os hacen merecer el agradecimiento que merece la vuestra grandeza. El merecimiento que merece la vuestra grandeza. Y con estas disquisiciones perdía el pobre caballero el juicio, y se desvelaba por entenderla y desentrañarle el sentido, que ni el mismo Aristóteles las habría sacado ni las habría entendido si hubiera resucitado solo para eso. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con las promesas de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino ganas de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se le estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en filosofía. Sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula.
Bueno, pues tras el recital de los alumnos de primero de la ESO del Quijote, volvemos con los alumnos de segundo de la ESO del mismo instituto, que a continuación nos recitarán unos pareados del Quijote. La historia nos cuenta las aventuras de Don Quijote, al cual le gusta leer y con valentía sale al monte. Leyó muchos libros de aventuras y como caballero preparó sus armaduras. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace tiempo un hidalgo caballero andante. Y como en todas las historias, llegó a enamorarse de una damisela que más que guapa era un desastre. Tanto leía, que la cordura perdía. Sus amigos se preocuparon, por ello sus libros quemaron. Contra gigantes que Don Quijote luchar, pero unos molinos de viento le atacarán. Unos molinos gigantes pagaron a Don Quijote. Parece que no se lo creía el hombre con bigote. Mientras discutían si era una venta o un castillo, a Sancho Panza pisaron como un grillo. Don Quijote pide a Sancho Panza que sea su ayudante, y Sancho Panza aceptó con gran semblante. En los montes había molinos de viento, que Don Quijote alegaba que eran gigantes muy atentos. Pasado un rato, Sancho no le convencía, fueron a comprobarlo y salieron con grandes heridas. Tras los golpes prepararon el bálsamo de Fierabrás, que les dejó que se caían para atrás. El barbero no llevaba un yelmo, sino una bacía, y Don Quijote pensando lo contrario, qué cabeza tenía. A un guardia con su lanza atacó, y a los prisioneros con su astucia desató. Los prisioneros en su contra se establecieron y con piedras rojo le pusieron. Don Quijote atacó al ganado, y sin un diente se ha quedado. Don Quijote contra un barbero ha luchado, y con solo una palangana se ha quedado. Don Quijote unos prisioneros ha liberado, y así una paliza se ha buscado. Don Quijote quedó escarmentado y a las montañas ha escapado. Don Quijote queda aislado porque estaba enamorado. Sancho Panza, mientras tanto, con sus riquezas pasaba el rato. El cura y el barbero querían matar a aquellos, pero con Dorotea se encontraron y Sancho Panza quedó aislado. Don Quijote llegó a Sierra Morena y encontró unos poemas de amor y pena. Uno de ellos era para Dulcinea, su amada, para que al escucharlo ella quedase enamorada. Sancho dijo haberlo recitado, pero en realidad se lo había olvidado. Sancho encontró un cura y un barbero. Le traicionó y le tomaron el pelo. A Don Quijote encerraron en una jaula con candado. Al cabo de un rato le sacaron, pero corriendo la aporrearon. Cuando recuperó la conciencia se dirigieron a su tierra. Don Quijote encantado y Sancho Panza preocupado. Don Quijote con su espada a los odres de vino les gritaba. Don Quijote fue a la venta y se levantó la tormenta. Entre los árboles descargando el vientre, Don Quijote a la princesa vio de frente. El caballero de la triste figura enjaulado se lo llevó el cura. Cervantes con el Quijote traducido y Cidamete de Belengeles como autor convencido. Don Quijote y Sancho Panza en busca de Dulcinea y ella imitada por 3 labradoras de la aldea. Don Quijote se enamoró, con Dulcinea se quedó. Y el escudero con un león se asustó, Don Quijote valiente lo defendió. Sancho y Don Quijote emprenden una aventura, en la que casi no habrá desventuras. Van a ir a ver a Dulcinea, que es embrujada por una hechicera. Don Quijote, desenvainando su espada, vendrá como si nada. Don Quijote y Sancho aquella noche salieron, y de unos caballeros armados se defendieron. Mientras el escudero y Sancho se ataron a empanadas, el caballero y Don Quijote se liaron a lanzadas. Don Quijote le venció, y el caballero se rindió. El caballero del verde gabán enfermado se comprometió. Cuidar a Dulcinea sus brazos con atención. El caballero Don Quijote tiene un gran bigote. Sancho era un comilón y dormía como un lirón. Don Quijote se bate en duelo y su rival se cae al suelo. La cueva de Montesino era larga como un camino y adelanteaba 20 tiriteros que ganaban mucho dinero. Creyendo que la barca era barco encantado, se van hacia ella. Como no saben guiarla, contra el molino la estrellan. Los duques idearon una chanza con Dulcinea y el mago Merlín. A Sancho Panza hicieron fustigarse y de ellos se rieron sin fin. Sancho Panza y Don Quijote en un caballo van montados, un caballo de mentira, un caballo embrujado. Así Don Quijote pudo salvar a las damiselas de hechizadas quedaron. Sancho tenía ganas de mandar, ya que otra etapa quería empezar. Don Quijote a Sancho quería ayudar. La ínsula barataria llegaría a gobernar. El duque envió al escudero de Don Quijote a una ínsula con barataria de nombre. Sancho Panza la ínsula ha abandonado, una broma le han gastado. Don Quijote a Sancho ha encontrado y los dos juntos han marchado. Después de dejar sus imaginaciones, Don Quijote se encontró con unos grandullones, y tras una disputa con un gran caballero sin luchar y sin armas, quedó prisionero. Nuestro Don Quijote cayó vencido. Sancho Panza a latigazos quedó dolido. Recuperó su cordura aquel hidalgo moribundo, recuperó su cordura aquel aventurero del mundo. El pobre caballero de amor se moría, pero feliz seguía hasta el final de sus días. Don Quijote, al ser vencido por el caballero de la Blanca Luna, volvió con su escudero a la Mancha sin necesidad ninguna. Sancho Panza a Don Quijote engañaba, mientras a los troncos palos le daba.
Y aquí se acabaron las hazañas del caballero, que se dejó engañar por sus libros y por sus miedos. Clandestine, the new fragrances for him and for her. Pacha Ibiza. Ya se está acercando la hora de la comida y me muero de hambre. ¿Vosotros no? Bueno, pues como todos los días llega mi hora favorita, la hora de la cocina. Buenos días, Fátima. Buenos días, Ángel. Bien, hoy queremos traeros algo especial. Y es que día a día vemos cómo aumenta el número de personas intolerantes a la lactosa. Pero no por ello nos vamos a privar de platos tan deliciosos como los que hoy nos trae nuestra cocinera. ¿No es así? Pues sí, como tú bien sabes, Ángel, siempre tenemos problemas con los intolerantes a la lactosa, al gluten o al huevo, pero siempre existen alternativas para hacer platos tan o incluso más ricos que este. Hoy mi programa va dedicado a ellos y les presento la famosa tarta de chocolate sin lactosa. Para ello vamos a utilizar un bizcocho que puede ser comprado o hecho en casa, pero si lo compramos es mucho más cómodo porque se encuentra dividido en 3 discos. Un bote de leche sin lactosa para humedecer el bizcocho y así que no quede tan seco, un bote de sirope de chocolate para hacer el relleno del bizcocho y nata para montar y un poquito de azúcar para, que lo utilizaremos para cubrir la nata. Y por último hemos utilizado fideos de colores para decorar y por fin terminar la tarta. Madre mía, Fátima, esto tiene una pinta increíble y solo me lo acabas de contar. Pero te dejo preparándolo porque primero tenemos la entrevista del día. Hemos traído al programa, para nuestra primera sección de entrevistas del día, a un fotógrafo profesional que será una entrevista de especial interés para todo aquel interesado en el mundo de la fotografía entre nuestros espectadores. Buenas. Muy buenas, Ángel. Hoy contamos en nuestro plató con el fotógrafo profesional Jorge Armestar, que nos hablará un poco sobre sus trabajos. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, empezamos. ¿Qué tipo de fotografía realizas tanto profesionalmente como en tu vida personal? Pues yo soy fotógrafo de prensa y ahora estoy con proyectos personales que se alejan un poco de la fotografía de prensa y fotografío conciertos y festivales de música. Actualmente nos has dicho que trabajas en un periódico, ¿verdad? Sí, colaboro con el diario El País, que es un medio nacional. Luego he abandonado otras cosas porque quiero dedicarme este año a hacer el proyecto personal de los festivales, un proyecto que tengo sobre personas que van a los festivales. Entiendo. Cuéntanos un poco más sobre tu trayectoria profesional. Pues yo estudié un ciclo como este en Perú. El ciclo era de 3 años y en paralelo me especialicé en fotografía en el Museo de Arte de Lima y yo ya tuve la suerte pues, de tener claro de que me gustaba la fotografía, ¿no? Y entonces estudié eso, luego en el 2004 vine aquí a España y empecé con el periódico Extremadura, luego la agencia EFE, otras empresas a nivel regional y pues poco a poco hasta llegar en el 2011 a presidencia de la Junta, donde fui fotógrafo del presidente de la Junta, hasta hace nada, hasta diciembre del 2015. De forma ajena a tu trabajo y aparte de tener la fotografía como un hobby, ¿estás realizando otros proyectos o tienes en mente realizar alguno próximamente? Sí, es lo que te cuento de los proyectos, del proyecto de los festivales, ¿no? Que como ya te he comentado, quiero fotografiar a la gente que va a los festivales, ¿no? Y los estados de ánimo en los que entran según la música que suena, ¿no? Entonces, pues busco muchos momentos de euforia, ¿no? Sobre todo. Y no sé si ahora, pero yo creo que en la entrevista se podrán ver algunas de estas fotos, que me las han pedido.
¿Relacionas la fotografía con proyectos de otro tipo? De momento no, o sea, no mezclo foto y vídeo, no lo mezclo, de momento. Pero no descarto en un futuro entrar en ese ámbito. Ahora algunas preguntas un poco más personales. Sí. ¿Cuándo supiste de tu pasión por la fotografía? Pues en mi casa siempre hubo una cámara de fotos. O sea, desde que nací yo me recuerdo enredar con una Kodak pequeñita que había y que era de mi padre. Y luego, pues nada, siempre tomé fotos. Con 14, 15 años me regalaron una cámara, otra cámara nueva, mejor, y fotografiaba la vida de mis amigos en el colegio. Y yo ya sabía que quería ser fotógrafo. Por eso estudié audiovisuales, en Perú se llama Ciencias de la Comunicación, y fue no sé, mi relación con la fotografía creo que es de toda la vida. De acuerdo. Ya nos has comentado que tuviste formación en fotografía y en vídeo, pero también nos has dicho que empezaste de una forma un poco más autodidacta, ¿no? Sí, porque la cámara estaba en casa, pero yo adquirí los conocimientos en el ciclo que hice, porque que fueron la base de todo, ¿no? De comprender todo, cómo cómo funciona la fotografía analógica, cómo el mundo digital, y todo lo aprendí en cursos, o sea... Tuve la base de que había una cámara en la casa, pero yo lo aprendí aquí en un instituto como este. Vale, y por último y para acabar, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando en el mundillo? Pues yo creo que lo principal es estudiar. Yo creo que hay que estudiar y buscar el propio camino, ¿no? Y la fotografía es complicada, ¿no? Entonces requiere de compromiso y requiere yo creo que de seriedad. Entonces esa es la clave, ¿no? Pues compromiso, seriedad y estudiar mucho. Vale. Y la última pregunta así personal, ¿qué sientes cuando ves que una fotografía tuya llega de manera emotiva a alguien que le profundiza? Para mí es emocionante, ¿no? Me pasó con una foto en Cáceres, que fotografié en el Walmart, la publiqué en Facebook y me escribió la persona que salía, ¿no? Salía con su hijo. Y me contó de que había venido pues muchísimos Walmart y que esta era la foto que más le gustaba, que era súper especial, que había capturado la esencia de la conexión que tenía. Yo no vi tantos detalles en la foto, ¿no? Yo simplemente vi un niño entregado y una madre, ¿no? Pero a esta persona pues le llenó el alma a tener esta imagen, ¿no? Y cuando te llegan casos de estos, pues yo me siento muy feliz, me agrada mucho. Normal. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Fenomenal. Gracias, Ángel. La colocamos en un plato o bandeja en la que queramos situar la tarta, ya que luego no la podremos mover porque se puede romper fácilmente. Utilizaremos esta cuchara con un poquito de leche sin lactosa para humedecer y así que quede más esponjoso. Luego utilizaremos el sirope de chocolate para así hacer el relleno y repetiremos este paso otra vez. Por último colocaremos la última tanda del bizcocho y usaremos la nata con un poquito de azúcar, que la he montado yo personalmente para cubrir entero la tarta. Y ya por último, los fideos de colores que lo utilizaremos para decorar. Aquí podemos ser un poquito más creativos, utilizar frutas, frutos secos, etc. Yo he decidido utilizar los fideos de colores. Entiendo, bueno. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su sabiduría culinaria y me quedaría un poco más, pero nos tenemos que ir publicidad, así que muchas gracias. Come here and visit my world. Our love is the only way. Dance with me one more time.
You and me is more. It's our time. Exotic Dreams. This is One more time. ¡Llegan las llamas! ¿Pero dónde nos has traído? Esto hace mucho daño. ¿A esto? Invito yo. ¡No me dejes sola con...! Jonathan. Flipa tu mono, ¿de quién es? De una travesti brasileña. Ah, sí, conozco la marca. Yo a un tío que sea menos de un 7 no le doy ni la hora. ¿Quién eres? Repetimos cuando quieras, ¿eh? ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Bueno, y ahora es el turno de mi querido amigo José, que no tengo ni idea de lo que nos trae preparado hoy. Buenos días, ¿qué tal Ángel? Buenos días, bricomanitas. Estamos aquí en esta sección donde os vamos a enseñar a preparar este rústico y sencillo servilletero. Es tan económico como fácil de hacer, ¿vale? Así que vamos a presentaros los materiales con los que hemos utilizado para hacerlo, ¿vale? En primer lugar, hemos utilizado dos tipos de pinzas, ¿vale? Unas son más grandes y otras más pequeñas. Las podemos adquirir en cualquier sitio y lo que tenemos que hacer para trabajar con ellas es muy fácil. Tenemos que ir quitándolas todos el muelle, ¿vale? Tendremos estas dos mitades, donde ahora os explicaremos más adelante cómo las vamos a pegar, ¿vale? Las pegaremos evidentemente con cola para madera, que también muy barata, y yo en este caso utilizaré para pintar mi servilletero este barniz oscuro, ¿vale? Pero podemos utilizar en casa lo que queráis, ¿vale? Siempre a nuestro gusto. Bueno, pues empezamos como vamos a hacer la primera pieza del servilletero. Como hemos dicho, quitamos los muelles a las pinzas, ¿vale? De las pequeñas tendremos que quitar unas 12 o así, ¿vale? Van dependiendo del tamaño y el proceso es muy fácil. Tenemos que pegar simplemente las partes planas de la pinza. Así que cogemos un poco de cola, intentamos utilizar la justa posible para que pegue bien, porque si queda con muy sobrante y tal, pues va a quedar rebabas a la hora de pegarlo y esas cosas. También usamos unos folios para que no pringuemos toda la mesa, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tenemos nuestra primera pieza de nuestro servilletero, ¿de acuerdo? Tenemos que pegarlas así, las partes planas. Aquí vamos dejando que se vayan secando. Tenemos que, como hemos dicho, estoy utilizando ahora las pinzas pequeñas, así que haremos 12 piezas de estas. Vamos a pegar unas cuantas. Con cuidado. Y que quede bien fijo ahí, porque va a sobrar un poco de rebaba, pero esto ahora con un pañuelo o con el mismo dedo es un pegamento que se puede quitar fácil, así que no hay ningún problema. Ya tenemos dos piezas de nuestro servilletero, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño, pues eso, utilizaremos unas 12 o 13 piezas de esta, tendremos que hacer. Y el mismo procedimiento para las grandes, ¿vale? Yo aquí tengo ya en publicidad, he quitado unos cuantos muelles, así que vamos a pegar unas cuantas grandes para lo que ya veáis. El proceso es exactamente el mismo. Cogemos un poco de pegamento y pegamos. Muy fácil de hacer. Una vez que tengamos unas cuantas piezas hechas, lo que vamos a tener que hacer es ir formando un semicírculo, ¿vale? Haremos un semicírculo con las pinzas grandes y un semicírculo con las pinzas pequeñas. Para ello, muy fácil. Cogemos un lateral de la pinza por esta zona, que es la que empieza a estar inclinada, y lo pegamos de tal manera, ¿vale? Yo ya aquí también en publicidad he pegado unas cuantas, así que vamos a ir completando este semicírculo. Cogemos un poco de pegamento, como hemos dicho, siempre el justo, porque si no va a quedar muy plastificado todo y se va a hacer ahí un mejunje que no va a ser muy agradable, se va a hacer un potinga al final que no nos va a gustar. Y veis, ya con esto vamos formando los semicírculos.
Para la base del servilletero lo vamos a dejar que se seque, porque hay que ir dejando que se seque. Conviene que no hacerlo todo esto, todo rápido, ¿vale? Para hacer la base del servilletero, muy fácil, ¿vale? Cogemos de las pinzas estas que hemos utilizado, que son las grandes, cogemos cuatro pinzas. Es decir, ahora con 2 pinzas de ellas vamos a hacer una base. Tenemos que pegarlas de esta manera, por los laterales. 2 pinzas para cada lado de la base, ¿vale? 4 pinzas para toda la base total. Al final nos quedará, evidentemente, algo como esto. Unas bases así, ¿vale? Las cogeremos y las pondremos aquí. Cuando tengamos el semicírculo ya hecho, yo ahora lo voy a hacer sin haberlo completado totalmente, porque ya lo veis como lo tengo hecho ahí. Cogemos y con una parte de las pinzas en el lateral, con el mismo sitio que hemos estado pegados siempre, lo pegamos en la base. Y aquí adelante, y ya veis cómo va quedando nuestro servilletero, ¿vale? Esto se irá cuando se complete el semicírculo, ya tendremos hecho nuestro servilletero, listo para comer con la familia, para tener un detalle con nuestros padres o lo que sea, o como que vosotros queráis, ¿de acuerdo? En mi caso después lo pintaríamos, una vez que se haya secado todo, conviene dejarlo que se seque un rato para que no se desmonte, y lo pintamos con yo he usado este barniz, pero como os he dicho, utilizad lo que queráis, ¿vale? Que no se diga que no tengamos personalidad. No, desde luego personalidad a ti no te falta, me encanta lo que haces, chaval. Bueno, pues como veo que te ha gustado tanto, Ángel, te lo regalo, ¿vale? Y a vosotros, bricomanitas, os veo en el próximo Bricomanitas. Adiós. Bueno. Buenos días desde el Brocense. Hoy, 2 de marzo, hablaremos sobre la previsión del tiempo. Empecemos por nuestra comunidad autónoma, Extremadura. En Extremadura hemos aparecido con los cielos bastantes nublados, pero poco a poco a lo largo del día se irán despejando. Pasamos a la zona norte de España. En la zona norte de España, como podéis observar, las nubes abarcarán todo el sistema, pero poco a poco, como hemos dicho, a lo largo del día, esas nubes se irán yendo. Respecto a la zona central del mapa, las temperaturas suelen ser bastante cálidas a lo largo de todo el día y son bastante estables. La zona sur, como siempre, temperaturas cálidas, aunque habrá un poco de borrascas. Respecto a las islas, se mantendrán con sus temperaturas cálidas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos y espero que mañana nos volváis a ver. Para finalizar el programa por todo lo alto hemos preparado una actuación musical, pero antes vamos a tener una entrevista con nuestro pianista y compositor Eugenio Simoes. Buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Bien, empezamos. ¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo de la música? Mi inicio en el mundo de la música, yo comencé con 4 años a tocar la percusión y el piano en casa a modo de juego y todo fue a raíz de aquello. O sea, fue como un estímulo en principio, porque sí que es cierto que había muchísimos niños que jugaban en la calle con la pelota, jugaban también con los juguetes que tenían y tal, y bueno, yo independientemente, además de hacer eso, también jugaba con la música, y ahí fue todo. ¿Dedicas tu vida a la música o lo ves más como un hobby? No, yo me dedico profesionalmente a la música y todo gira en torno a ello. O sea, desde los 15 años comencé a ganarme la vida de forma profesional y hasta el día de hoy seguimos todavía inmersos en este mundo. ¿Qué supuso para ti empezar a tocar un instrumento musical? ¿Lo ves como un trabajo agradable y placentero o en ocasiones como una frustración? Hombre, hay de todo un poco, sobre todo lo que más gana evidentemente es el tema del placer, ya te digo, yo la música siempre lo tuve como un estímulo, para mí siempre ha sido positivo y efectivamente a medida que vas creciendo, vas metiéndote en este mundo, vas conociendo otros estilos musicales, la verdad es que uno cuando es ambicioso siempre trata de ir un poco más allá, ¿no? de superarse a sí mismo, entonces sí es cierto que hay veces que te frustras porque no avanzas lo que esperas, deseas o necesitas, pero vamos, que son en pequeños momentos nomás. Entiendo. ¿Qué artistas te han inspirado o te causan gran admiración? Pues sobre todo a mí quien más me ha inspirado Michel Camilo, es un grandísimo pianista y un grandísimo compositor, es un músico
bastante amplio, sobre todo porque el estilo con el que él se mueve es en el Latin Jazz. A mí es la música que más me gusta, la música latina con la fusión del jazz. Hay otros músicos también como Chucho Valdés, también hay otros músicos del jazz como Thelonious Monk, Tete Montoliu, Cachao, también un gran contrabajista, Paco de Lucía, también me encanta el flamenco, y en fin, básicamente todo lo que escuchas te influye siempre. ¿Te atraen otros instrumentos además del piano? Sí, la trompeta y el contrabajo. El contrabajo quizás por las vibraciones que tiene, ese timbre tan grave, ¿no? Rellena muchísimo, digamos como que lleva la base, a mí me gusta muchísimo llevar base. Y luego la trompeta porque es un instrumento que yo creo que quizás me encanta, independientemente de porque sea uno de los instrumentos rey dentro del estilo musical Latin Jazz, dentro de la música latina, es porque es un instrumento con el que se puede decir muchísimo, ¿no? Uno cuando trata de expresarse siempre lo hace a través de la boca y parece que el instrumento al ir con la técnica bucal y tal, o sea, va todo, claro, va todo unido, ¿no? Has dicho que te gustan otros estilos, pero si tuvieras que elegir alguno a la hora de tocar, ¿por cuál te decantarías? Me decanto sobre todo por la fusión entre el jazz y la música latina. El swing me gusta mucho también, pero sobre todo esa fusión, el jazz con la música latina. ¿Te enseñaron a tocar o por el contrario fuiste más autodidacta en este ámbito? Fui autodidacta, yo sí completamente tampoco está correctamente dicho, ¿no? Empecé de forma autodidacta, ya te digo, como un estímulo, como un juego, y bueno, al final te das cuenta de que se te da bien. Papá y mamá te ven que tienes ciertas dotes y te meten en el conservatorio. Yo el conservatorio duré 4 años, no más. No superé siquiera grado elemental, no iba con mi rollo, ¿no? Entonces seguí mi camino pues de esa manera, de forma autodidacta. ¿Cómo ves el panorama musical actualmente? El panorama musical actualmente lo veo complicado. Lo veo complicado porque es cierto que yo no soy tampoco quien para juzgar, decir esta música es mejor que la otra y tal, pero sí es cierto que, y además está cantado, ¿no?, que la música comercial es la música de las grandes masas, y da la casualidad de que la inmensa mayoría de esa música que se consume por las grandes masas es una música con un espectro muy reducido. Es una música tiene poca riqueza armónica, poca riqueza, es poco más de lo mismo, ¿sabes? La música que está muchísimo más enriquecida, que está muchísimo más elaborada, eso existe, pero solo para ciertas minorías. Entonces lo veo un poco complicado, porque yo creo que independientemente de que se consuma este estilo de música comercial, que es lo que existe para las grandes masas, debería de consumirse también. Lo que pasa es que, bueno, eso requiere también ya de un proceso mental más elaborado y de ciertos conocimientos para poder comprenderla. Gran culpa de eso la tienen las discográficas. ¿Cuáles son tus proyectos más importantes? Mis proyectos más importantes, bueno, pues egoístamente soy yo el primer proyecto más importante. Uno no deja siempre de reinventarse, ¿no?, y de poder hacer algo con lo que se encuentra a gusto y que sobre todo que al resto del público le guste. He grabado varios discos de flamenco, de folk, con el que hemos ido también al Festival de Woma de aquí de Cáceres, al Festival de Woma de Charlton Palace, allí en el Reino Unido. Fue una experiencia increíble. He grabado también discos de blues, de Latin Jazz, en fin. Ahora el proyecto más importante con el que me encuentro es con Ángel Cortés, un grandísimo pintor hiperrealista, que es de aquí de Cáceres, por cierto, que está haciendo cosas muy importantes y muy gordas, no solamente aquí en este país, sino por todo el mundo, en Dubái, Las Vegas, Saratoga, los Estados Unidos, y bueno, y también ha sido invitado al festival este de Publifestival, que si mal no tengo entendido, creo que es el segundo mejor festival de publicidad a nivel mundial, ¿no? Es un tipo que tal. Este hombre lo que está haciendo son una serie de montajes con sus dibujos y yo le estoy haciendo las bandas sonoras. Y por último, ¿tienes algún grupo musical actualmente? Sí, tengo de forma fija, y con los que toco de forma más asidua, es una banda de son cubano, de salsa, con pequeños guiños al Latin Jazz y tal. Hacemos timba, descarga, es un grupo de 6 componentes, un sexteto, integrado por músicos de aquí, también músicos cubanos, venezolanos, bolivianos, en fin, de todas partes, ¿no? Y se llama Marabú Salsa Cáceres. De acuerdo, pues muchas gracias y si quieres puedes ir tomando posición y preparándote para la actuación. Muchísimas gracias.
encontramos, ¿no?, con este calorcito y la primavera que viene pegando fuerte. Voy a interpretar el tema de Blanca Navidad, pero llevado un poco al swing, ¿no?, porque, no sé, me parece que se presta muchísimo a este estilo, a este tema y es divertido, a mí me resulta divertido. Espero que os guste y, en fin.